Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva edición de nuestros seminarios online. Mi nombre es Paulina Ibarra, formo parte del equipo de marketing de Velatrix Software y el día de hoy estaré guiando el seminario IoT Experiencias de un QA. Antes de comenzar, me gustaría agradecerles a todos por acompañarnos el día de hoy y contarle a aquellos que todavía no nos conocen quiénes somos. Velatrix es una compañía dedicada al desarrollo y testeo de software. La empresa fue fundada en el año 93 en Mendoza, Argentina, y con el tiempo fuimos expandiéndonos en Latinoamérica, inaugurando centros de desarrollo en Lima, Buenos Aires, Bogotá y también tenemos oficinas en Silicon Valley, Florida y Nueva York. Para comenzar, me gustaría presentarles a nuestro panelista del día de hoy. Pablo Soifer, ¿te gustaría presentarte? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Pablo Soifer. Entré acá a Bellatrix hace un poco más de 3 años. Hace 20 años más o menos que estoy en el mundo de sistemas. Empecé como desarrollador, estuve muchos años también como QA. Me estoy desempeñando como SME en Automation. También trabajo como Scrum Master en algunos proyectos, pero de lo que quería hablarles hoy es de un proyecto que es con uno de nuestros equipos, que estamos hablando de IoT. Así que bueno. Muchas gracias, Pablo. Antes de comenzar, quiero recordarles a todos que pueden realizar todas las consultas que requieran en Twitter usando el hashtag IoTBellatrix o pueden hacerlo a través del chat de GoToWebinar que aparece al costado de la pantalla. Una vez finalizado el seminario, tendremos un espacio de entre 10 y 15 minutos para responder alguna de las consultas que nos envíen. Bueno, ahora sí estamos para comenzar. Pablo, adelante. Bueno, perfecto. Vamos a hablar de cuáles son los objetivos del tema que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de cómo se testea o desde la experiencia del equipo que formamos y del proyecto en el que trabajamos, cómo estamos trabajando en IoT, cómo estamos testeando IoT. Eh, Hay poca bibliografía al día de hoy, entonces un poco fue la bibliografía que pudimos conseguir, más la experiencia, los sprints y el paso del tiempo que nos dieron cierta madurez para poder testear las cosas de cierta manera, y lo que queremos es compartir la experiencia, compartir las prácticas que nosotros sacamos y que puedan ayudarles a ustedes en sus proyectos. Para hacer esto, la primera parte de la charla, vamos a hablar un poquito de cuáles son las tecnologías que estamos utilizando, qué tecnologías se suelen usar en IoT, por qué, y en base a todo esto vamos a poder hablar un poquito de distintas estrategias de testeo que existen para IoT, cosas que se nos ocurrieron a nosotros, basadas en lo que ya existe, un poco de la bibliografía ya existente. Eh, Al final voy a responder preguntas. Si hay algunas preguntas que no den por el tiempo, déjenlas en Twitter y las iré respondiendo personalmente. Así que, bueno, vamos a hablar del caso de estudio sobre el cual estamos trabajando. Es un, es un proyecto que trata de parrillas inteligentes. Eh, ¿Cuál es el negocio de esta gente? La venta de grills, de parrillas y de accesorios para ello. Ellos tenían una aplicación que era para vender cosas, vendían desde los grills hasta la ropa para hacer los asados, libros de cocina, las salsas, el carbón, todo, pero se dieron cuenta que con el nacimiento de todo este tema de IoT, que cada vez es más grande, ellos necesitan ganar más mercado, lo que podían hacer era integrar sus dispositivos celulares a las parrillas y hacer, por ejemplo, vienen recetas que puede ver uno desde la aplicación. Es una de las cosas que tiene esta aplicación. Uno tiene un montón de recetas para poder ir siguiendo y poder apretar un botón y que se puedan esas recetas ir haciendo en la parrilla. Entonces, lo que lograron con esta aplicación es que se tenga el manejo total de la parrilla desde la aplicación, poder cocinar de acuerdo a estas recetas, poder medir en todo momento qué sucede en el dispositivo. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, los sensores de temperatura que tiene la parrilla le van a transmitir a nuestro celular, a nuestros dispositivos, los valores exactos en todo momento. Puede tener estadísticas de uso, o sea, uno puede tener sus, no sé, sus recetas favoritas y poder repetirlas en el tiempo, o que le sugiera cosas de acuerdo a lo que ya cocinó. Y eso quiere decir también que puede tener los perfiles de usuarios.
no solamente para tener las estadísticas de su usuario, sino que el tema es que también, como saben, cuando uno entra a una red social o donde fuere, las empresas agarran datos de esos clientes que los usan con fines estadísticos para saber qué ofrecerles, qué venderles y ese tipo de cosas. Bueno, esta tecnología se puede controlar siempre desde cualquier smartphone, iOS o Android, que son, supongo que al día de hoy, el 95% de los celulares que existen. Microsoft Mobile ya no existe más, y si existe alguna otra cosa es ínfimo, es mínimo. Cualquiera de los celulares que tienen hoy en sus casas puede servir, o sea, ya un Android 6 para adelante funciona. Así que cualquier persona con solamente tener un celular y una de estas parrillas podría controlar y hacer lo que quisiera con esto. ¿Qué tecnología se usa para esto? Usamos lo que se llama Shively. Shively es lo que se usa para la conexión de los smartphones con los dispositivos, con el hardware que se va a utilizar. Esta empresa surgió hace unos cuantos años, se empezó a dedicar al tema de IoT hace un tiempo. De hecho, fueron los que cuando fue lo de Fukushima, cuando explotó esa central atómica, todo eso, fueron los que podían usar los contadores Geiger que estaban adentro, y podían manipularlos desde afuera usando IoT. Google compró esto en unos 50 millones de dólares, si no me equivoco, y ahora pasó a ser parte de su plataforma cloud para IoT. Básicamente, lo que hace Shively es hacer de plataforma como servicio. O sea, le da a quienes quieren programar algo para IoT o para cualquier cosa que necesite algún tipo de API, les da todo lo que necesitan. O sea, todo lo que sea nube, todo lo que sea base de datos, las identificaciones de los usuarios, todo lo que sea la manipulación interna, todo lo que sea llevar el código a algún lado, lo maneja Shively. Obviamente maneja cualquier tipo de tecnología API, o sea, si quieren usar REST, WebSockets o lo que sea. Y en el caso de IoT, va a usar lo que llamamos MQTT, que más adelante vamos a hablar, pero básicamente es lo que se usa para transmitir información y es como el estándar de mercado para IoT. Esto ahora lo tiene Google, como les dije, y está ya como metido dentro de su plataforma cloud. Bien, lo que va a andar por dentro de nuestra plataforma Shively, con lo que se van a comunicar todos nuestros dispositivos, es lo que se llama MQTT. MQTT es un protocolo de mensajería que es no solo es el estándar de lo que se usa para IoT, sino que tiene cosas como ser asíncrono, que nos sirve muchísimo para todo lo que sea IoT, porque no se bloquea cuando uno espera una respuesta. O sea, yo le voy a mandar algo en formato de lo que sea, en formato de JSON, y mientras espera la respuesta yo le puedo seguir mandando cosas. Entonces, eso va a hacer que uno pueda operar en tiempo real con cualquier hardware que nosotros pongamos a trabajar con nuestros celulares, nuestras computadoras. Pues nosotros estamos hablando de este proyecto que es el de las parrillas, ¿no? Pero uno puede pensar, no sé, las bandas que usa uno en Disney, que están todas conectadas a un montón de dispositivos distintos y que manejan desde la entrada a una habitación de hotel a las compras y los refills en los restaurantes y los pases a los juegos, a lo que sea. Entonces, imagínense la cantidad de peticiones que se generan todo el tiempo, aparte por la cantidad de gente que está mandando datos, ¿no? La cantidad de peticiones que se generan todo el tiempo y la cantidad de respuestas que existen. El hecho de hacerlo asíncrono y que no hayan bloqueos facilita el poder utilizar este tipo de cosas. La forma en la que funciona MQTT básicamente es que yo envío desde mi celular, desde mi computadora, desde donde sea, una información
O sea, uno lo ve desde afuera, lo ve desde el front y uno aprieta un botón que dice, no sé, cocinar o lo que sea. Eso manda un mensaje en MQTT. Hay un hardware en el medio que sería, si quieren en este caso, lo que haya algo en cloud, por ejemplo, que lo recibe y que se lo manda el dispositivo que nosotros estamos esperando que lo reciba. Y a su vez, ese dispositivo nos va a devolver mensajes, tanto sea como para confirmarnos que una operación que nosotros pedimos la está realizando o dio algún tipo de error o lo que fuere, como también datos que tiene que mandar en todo momento. Si todo el tiempo nuestro dispositivo tiene que mandar datos a nuestro dispositivo, o sea, a lo que sea, a nuestro celular, a donde sea, siempre eso va a estar mandando algún dato y nosotros tenemos que poder recibirlo. Y eso lo va a mandar también con este formato de MQTT. Ahora, en el próximo slide, les voy a explicar un poquito mejor cómo es que funciona esto. Nosotros tenemos una computadora, nuestra laptop, un teléfono móvil o cualquier tipo de dispositivo que pueda mandar datos y que pueda recibirlos. Entonces nosotros nos suscribimos a un broker diciéndole, por ejemplo, en este caso, un sensor de temperatura, ¿no? Y nuestro sensor de temperatura, o sea, nosotros queremos que nuestro sensor de temperatura nos mande todo el tiempo cuántos grados hace adentro de la parrilla. Entonces nosotros nos suscribimos al tópico temperatura y nosotros nos quedamos esperando datos. A su vez, del otro lado, el sensor de temperatura se la pasa todo el tiempo publicándole al broker el dato de temperatura. Y el broker en el medio lo que hace es fijarse quiénes están suscriptos a ese dato. Y lo que hace es enviarles eso, enviarles esa información, en este caso la temperatura, pero podría ser cualquier cosa y podría ser cualquier tipo de sensor. Bien, ahora que ya entendemos más o menos cómo funciona lo que estamos haciendo, vamos a poder entender cómo testear esto. Es un poco distinto a lo que pensamos siempre como testeo, por la mayor parte de nosotros, si no testeo una web, testeo una aplicación móvil, sino algún tipo de aplicación de escritorio. Pero como vieron acá, existen muchos otros factores involucrados. Hay un hardware que está atrás, hay un broker que nos está mandando y recibiendo información todo el tiempo, hay una nube en el medio, entonces ya empiezan a jugar otros actores. Y entonces hay cosas que podemos hacer, cosas que quizás sean más complejas de acceder, entonces podemos agarrar las estrategias que venimos usando, pero con alguna vuelta de tuerca que vamos a necesitar necesariamente para esto. Obviamente, nosotros lo pensamos desde el punto de vista de una parrilla que es inteligente, entonces podemos tomar algunas cosas y algunas cosas no, pero habría que ver después, caso a caso, qué tipo de estrategias extras se pueden llegar a tomar. Y una de las ideas de esta charla es por lo menos darles una noción, una idea de cosas que pueden llegar a hacer con ello. Bueno, obviamente todos están pensando primero en el test funcional, o sea, el testing acá va a ser hasta bastante similar a lo que venían haciendo con cualquier web o con cualquier aplicación de escritorio, solo que ahora tienen que controlar también que el hardware funcione. O sea, si van a generar casos de prueba, estos casos de prueba tienen más factores a tener en cuenta, que son la conectividad, el hardware, que el hardware, si yo le mando que se tiene que prender a 80 grados, me tiene que devolver que está a 80 grados, que si yo le digo que tiene que cocinar tal receta, haga esa receta. O sea, no solamente vamos a hacer casos de prueba en torno al software que tenemos, sino también en que el hardware se maneje bien. Obviamente el hardware tiene un software de fondo y va a haber ciertas limitaciones de cuánto podemos forzar ese software a ser ejecutado o no, ¿verdad? A veces vamos a tener que empezar a pedir muchos permisos y hablar con mucha gente
para conseguir que nos den la forma de hacer que el hardware funcione de todas las maneras posibles para poder hacer la mayor cantidad de casos de prueba o de escenarios o como quieran manejarse, pero básicamente lo que van a tener que hacer es incorporar a los casos de prueba que hicieron siempre y al testing funcional que hicieron siempre el factor otro hardware. Y a veces no es tan sencillo porque uno entiende cómo funciona una web. O sea, uno cuando empieza a trabajar con esto dice, bueno, es fácil, es solamente agregar un hardware, pero a veces es entender que ese hardware funciona de una manera, que de ese hardware se esperan un montón de cosas, y les va a pasar lo mismo que les pasa con con muchos otros proyectos, que a veces ni siquiera la gente que les está dando el trabajo, ni siquiera el cliente que les pasa el trabajo conoce bien o comprende bien lo que es la plataforma que están usando. Y muchas veces ni ellos conocen los límites, imagínense, del software, de la web con la que están trabajando, imagínense del hardware que está controlando ese software. Entonces muchas veces, hasta que se ideen la forma de poder llevar a todos los extremos ese hardware dentro de su testing, les va a llevar un tiempo y un gran conocimiento de cómo funciona ese hardware. Hay cosas que se pueden incorporar, que tienen que ver del test mobile, pero esta vez teniendo en cuenta que del otro lado del mobile hay otro dispositivo. Supongamos que nosotros no sabemos qué código existe, no sabemos que existe MQTT, no sabemos nada. Nosotros nos dieron un celular, nos dieron una parrilla, y eso tiene que andar de acuerdo a ciertas historias de usuario que nos dieron. Bueno, una vez que ya sabemos que la parrilla funciona, que la parrilla hace lo que nosotros le pedimos, que la parrilla calienta cuanto nosotros queremos, que la receta se cumple, que un montón de cosas que están funcionalmente detalladas ya se cumplieron, tenemos un montón de otras cosas que tenemos que empezar a ver, que tienen que ver con qué pasa en el medio. Supongamos qué pasa si yo tengo el celular, tengo la parrilla y hay un corte en la red. No sé, se cayó el Wi-Fi. Y en este caso es interesante, porque en otros casos uno podría decir, bueno, no sé, sigo con el 4G, que ahí también tendrían un caso. ¿Qué pasa si yo tengo que cambiar de red en un momento, de mobile a 4G? En este caso no nos hizo falta porque una de las condiciones que nos dieron es que la parrilla tiene que funcionar dentro de la misma red de Wi-Fi que el celular. Entonces, si cae el Wi-Fi, debería cortar la ejecución o lo que fuere. Habría que ver en cada caso qué es lo que pasa o qué es lo que debería pasar si se corta. Porque qué pasa si yo estoy cocinando y se cortó el Wi-Fi. ¿Sigue, no sigue? ¿Corta? ¿Me tiene que aparecer algún error en particular? La parrilla, no sé, el controlador de la parrilla me tiene que mandar algún tipo de error. Ese tipo de cosas se tienen que definir. Y muchas veces, al uno ir encontrando estas estrategias, puede ir planteándole al cliente, al product owner o a quien quieran, qué hacemos con todos estos casos. Tiene que ver muchas veces con explorar, ¿no? Con decir, bueno, todas estas cosas no están planteadas y muchas veces el cliente mismo no se plantea todo esto, porque el cliente, la mayor parte de las veces que van a hablar con un cliente, les va a decir, nosotros tenemos un celular, tenemos una parrilla, se conectan, tiene que hacer el asado como yo quiero. Y tengo que poder comprar cosas y tengo que poder lo que sea. Pero nunca piensan en estas cosas. Y todas estas cosas, este, muchas veces, hasta que las descubren ustedes mismos como QA, pasa un tiempo. Pero empezar a pensar en todas estas cosas, tipo, ¿qué son las cosas que me pueden impedir el ciclo normal y el funcionamiento normal del producto? ¿Qué pasa si se cae la app? ¿Qué pasa si crasheó la app? Está bien, se supone que no debería crashear porque uno después de mucho QA debería haber levantado la suficiente cantidad de bugs como para que no pase, pero como ustedes saben, es imposible testear todo, testear todas las posibilidades, y en algún momento se cayó la app, por lo que fuera. ¿Qué pasa? Eso es una forma, es algo que habría que ver. ¿Qué pasa con la parrilla? ¿Qué pasa si reseteo el equipo a la mitad? No sé, o se le acabó la batería a mi equipo mientras estamos haciendo algo. ¿Qué pasa? ¿Sigue andando? ¿No sigue andando?
Si está en una temperatura constante, sigue en eso. Si tiene que haber cambios, ya le pasé toda la receta, le va pasando el celular a medida que va andando y tiene que dejar de funcionar. ¿Qué pasa si yo me deslogueo de la aplicación? Porque las parrillas, por ejemplo, obedecen a un usuario en particular que está logueado a la aplicación. Pero ¿qué pasa si yo me deslogueo? Si yo a la mitad de la cocina me logueo con otro usuario. Si alguien cambia, supongamos otra cosa, no sé, alguien cambia la contraseña de la red, no sé, o si cambia la señal de la red. Ahí está, es un muy buen ejemplo de cosas que son difíciles de testear y que hay que ver muchas veces. Por ejemplo, yo estoy con la parrilla y tengo buena internet y de repente bajó la señal. De repente sube, de repente hay microcortes. ¿Qué hacemos con eso, no? ¿Qué dice el cliente que hay que hacer? ¿Se tiene que caer la aplicación? ¿No se tiene que caer? ¿Tiene que seguir cocinando? Yo supongo que yo no le puedo cortar a alguien lo que está cocinando porque yo tuve un microcorte o porque tuve, no sé, un corte de red. Pero ¿cómo se soluciona eso? Esas son cosas que hay que testear y cosas que hay que definir primero, pero son cosas que hay que ir viéndolas, entonces son cosas que llevan al descubrimiento de qué es lo que estamos haciendo, porque no solamente tenemos nuestro celular, nuestra computadora, o cómo manejemos los dispositivos IoT, sino que está ese hardware en el medio. Y entonces, ¿cómo nos manejamos con ese hardware? ¿Y qué cosas pueden hacer que ese hardware no funcione? Porque ese hardware no funciona por sí mismo. Hay algo que lo está controlando, que es nuestro dispositivo. Bien, dicho esto, load testing. En nuestro caso particular, hacer load testing, testing de performance, ese tipo de cosas no tuvo mucho sentido porque uno no espera que a una parrilla y dentro de la misma zona de Wi-Fi se conecten más de, no sé, dos, tres dispositivos, no. No es algo que va a pasar, no es que van a aparecer 1000 dispositivos conectados a la misma parrilla. Y no es algo que esté en nuestro interés testear. Pero supongamos el caso que yo les di antes de Disney, o supongamos otros casos. Por ejemplo, Virgin Airlines tiene IoT sobre todas las piezas de sus aviones. Entonces, imagínense, en un momento dado hay 100 aviones volando por el mundo con todas sus piezas integradas a IoT, montones de dispositivos que están recibiendo información y dando instrucciones a esas piezas desde todos lados del mundo. La conectividad que hay en ese momento es enorme. Entonces, en esos casos tenemos que hacer un load test. Si tenemos JMeter, muchos de ustedes seguramente han utilizado JMeter. Los que no, los invito a aprender a usarlo porque realmente es una herramienta fantástica. Existe un plugin de MQTT para poder mandar requests vía ese MQTT, esperar las respuestas, simular una cantidad de usuarios, simular una cantidad de dispositivos y ver la velocidad de respuesta, si cae, si lo que fuere, si empieza a andar más lento, hasta cuánto se banca, en qué momento deja de funcionar la aplicación porque se metió mucha más gente, qué es lo que tenemos definido nosotros también. Pues muchas veces esto pasa como con cualquier test, ¿no? Muchas veces una de las definiciones, y que lamentablemente se está dejando de dar en muchos casos, es que, no sé, el dispositivo tiene que reaccionar antes de 3 segundos. Si tarda más de 3 segundos en reaccionar, es un bug. Esto pasa muchas veces cuando uno testea webs, que dicen, bueno, cualquier web que tarde más de 5 segundos en cargar es un bug. Bueno, en este caso es similar. Imagínense casos extremos, ¿no? Como lo que yo decía de un avión, o sea, una diferencia de medio segundo en un problema en un avión, o en un cohete, o en una bomba, o en alguna cosa de esas, puede tener consecuencias trágicas. Entonces, el hecho de poder medir esta concurrencia, poder medir este tipo de cosas es totalmente imprescindible. Nosotros, obviamente, en las parrillas no lo necesitamos, pero es algo para tener en cuenta en otro tipo de proyectos en los cuales existe una concurrencia muy alta, ¿verdad? Existe este plugin de JMeter. Hasta la última vez que yo miré, este plugin no era oficial, por decirlo de alguna manera. Igual una simple búsqueda en Google va a hacer que lo encuentren.
Realmente yo lo usé para probarlo, pasé unas simples pruebas y está bastante bien. Así que si necesitan hacer cosas que tengan que ver con concurrencia, esta es la herramienta indispensable para hacerlo. ¿Se puede hacer automation? Porque esto es algo que me lo han preguntado mucho, mucha gente con la que he trabajado con esto. Y yo les voy a decir, se puede con algunas limitaciones. Yo acá puse el logo de Appium porque si vamos a usar mobile, por ejemplo, en el caso este de las parrillas, es todo mobile. Entonces usar Appium, que es como el Selenium para mobile, si lo quieren simplificar un poquito, nos va a servir, pero obviamente vamos a tener la limitación de que no podemos controlar el hardware directamente, sino a través de la aplicación. O sea, nuestros casos de prueba se van a limitar al uso de nuestro dispositivo móvil. ¿Eso quiere decir que no podemos testear esto? Sí, podemos. ¿Por qué? Es muy sencillo el asunto. Yo mando una orden a mi parrilla para que haga algo, lo que fuere, no sé, encenderse. Y esa parrilla a mí me tiene que responder me encendí o el mensaje que se haya definido que me tiene que dar. Bien. Ese me encendí tiene que aparecer en mi dispositivo. Y eso es algo perfectamente controlable desde Appium, porque yo puedo hacer que que haga un clic sobre el botón encender y hacer un assert sobre el lugar donde tiene que aparecer ese mensaje y que ese mensaje sea el correcto. Si yo estoy viendo que le tengo que poner una temperatura o que dado que yo pongo no sé, una receta y la receta lo que hace es ir cambiando la temperatura de la parrilla en distintos momentos. Entonces ese gráfico yo puedo controlarlo desde Appium con un assert que me diga está en esta temperatura. Evidentemente, yo tengo que confiar en que lo que me dice el celular es cierto en estos casos. Porque obviamente yo no sé en la realidad si esa temperatura es la correcta, si está midiendo bien. Yo estoy confiando en que está midiendo bien mis sensores de temperatura. Para eso tendría que hacer otro tipo de test en el cual yo ponga alguna forma de medir la temperatura, algún tipo de termómetro al lado y que eso me mida lo mismo que me está midiendo mi aplicación, ¿no? Ahí habría que hacer otro tipo de cosas. O sea, sacando la limitación de que yo tengo que confiar en que mis sensores o las cuestiones que hacen a la aplicación dentro de mi hardware funcionan, sacando todo eso, yo puedo automatizar todo, en el sentido de decir, yo puedo ver qué le mando y qué me responde a nivel aplicación. Si yo no quisiera hacer eso, si yo quisiera ver directamente qué es lo que le estoy enviando vía MQTT a mi aplicación y viendo qué me responde, ahí vamos a tener que tener otro skill de programación, ¿no? Está bien, podemos usar lo que vimos antes de JMeter, donde podemos pasarle directamente un MQTT, algo en MQTT y ver qué me responde. Pero también, para los que son más programadores, y ya que estábamos hablando de automation y que ya sé que muchos acá pueden programarlo suficientemente bien, hay otra forma de hacer esto que es directamente hacer un programa que envía y recibe mensajes en MQTT. Puse Pajo, que es una librería de Python, personalmente porque me gusta Python, porque me parece lo más sencillo para implementar en este tipo de cosas, porque uno escribe 10 líneas de código y ya tiene algo, pero si son fans de cualquier otro lenguaje, seguro existe alguna librería en MQTT. Entonces, ahí generalmente lo que sucede, si uno quiere hacer una cosa de esta, si nosotros estamos empezando a implementarla, es pedirle al cliente que nos dé acceso, nos dé usuarios de acceso a Shibly o a donde sea, y poder nosotros directamente mandar mensajes en MQTT y ver qué nos devuelve. Si nosotros empezamos a hacer esto, nosotros podemos armar cualquier set de datos de cualquier tipo y en el fondo terminan haciéndonos una especie de automatización, pero que no habla ni de nuestros dispositivos ni del funcionamiento real, sino de que yo mandando una cierta instrucción, esa instrucción
hace que el broker pida algo, que la parrilla haga algo y me devuelva algo. Eso también muchas veces se testea, porque muchas veces, y esto lo van a ver en proyectos donde la mayoría son programadores y muchas veces el mismo product owner o quien se ponga a escribir las user stories sea un programador, y al que le pasó seguramente va a estar de acuerdo conmigo, que están muy escritas las user stories para programadores y empiezan a ver ahí demasiados detalles sobre JSONs, sobre cosas que tiene que mandar, sobre cosas que tiene que recibir, sobre cómo tienen que estar programadas ciertas cosas. Y una forma de verificar eso, sacándose de encima cualquier dispositivo, es hacer este tipo de cosas, en las cuales uno directamente va a enviar una instrucción en MQTT y va a esperar algún tipo de respuesta o va a esperar que todo el tiempo se devuelva algo. Por ejemplo, no sé, si yo me suscribo al sensor de temperatura, me suscribí, bueno, ok, dale, empezá a mandarme todos los datos de la temperatura en todo momento. Y que yo pueda controlar el dispositivo y ver que la temperatura está donde yo estoy esperando. Ese tipo de test se suele hacer mucho. Se saca, uno ve que funcione bien la parte programática más que los dispositivos en sí mismos, que se manden bien los mensajes que se están llevando de un lado al otro, ¿no? En medio de un ciclo de cocina, o en el control de un avión, o en las bandas mágicas de Disney, o en lo que fuere, poder capturar la ida y vuelta de mensajes y poder manipularlo a gusto. Porque muchas veces uno, y esto suele pasar a veces, que en el funcionamiento normal uno no puede irse de ciertos valores. Uno dice, por ejemplo, no sé, mi aplicación me deja ir de 50 a 200 grados. No sé, por decir un número, no sé en realidad de cuánto a cuánto puede ir una parrilla. Pero, eh, ¿qué pasa si alguien de alguna manera logra llevarlo a 215? ¿Qué pasa si ese MQTT le dice ponete a 215, ponete a 500 o ponete a lo que fuere? Habría que ver cuál es la importancia de hacer o no ese tipo de casos. Pero muchas veces cuando ustedes piensan que de una manera u otra se pueden sobrepasar ciertos límites o mandar algún tipo de dato que sea erróneo, poder controlarlo con cosas así. Así que bueno, esas son las estrategias que vimos, son las estrategias, muchas son de manual, son de libro, muchas se nos fueron ocurriendo y fueron adaptándose de cosas de manual a nuestro día a día y esperábamos poder transmitirles esa experiencia a todos ustedes para que en sus proyectos puedan incorporar algunas cosas o que se les ocurran cosas nuevas. ¿Preguntas? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias Pablo por la presentación. A partir de este momento vamos a dar comienzo al espacio de preguntas y respuestas. Recuerden que pueden enviarnos todas sus consultas a través de Twitter con el hashtag IoTBellatrix o a través del chat de GoToWebinar que figura en el costado de la pantalla. Así que vamos a estar esperando que nos hagan llegar sus consultas. Una consulta que acaba de llegar, Pablo, nos están preguntando ¿qué de esto es aplicable a smartwatch? Bueno, últimamente hay cada vez más y más proyectos que usan smartwatch, que conectan hardware directamente a nuestros smartwatch. Las estrategias que vamos a utilizar van a ser bastante similares. La única diferencia va a ser que en vez de usar un celular, vamos a usar un reloj con algunas limitaciones extras que suele tener un reloj con respecto a un celular. Muchas veces el reloj mismo está conectado al celular o sea, metiendo una capa más de cosas y vamos a tener que tener en cuenta ese tipo de problemitas que nos pueden llegar a surgir. Siempre nos van a surgir algunos casos más si existe una conexión extra, pero si es directamente un smartwatch conectado a un hardware, vamos a tener que hacer cosas similares, vamos a tener que ver si existe algún tipo de caso de cosas que hagan los smartwatch que un celular no pueda, o alguna limitación que tenga el smartwatch con respecto a cualquier otro tipo de dispositivo.
Muchas gracias, Pablo, por tu respuesta. Les recordamos a todos que pueden hacernos llegar sus consultas a través del chat de GoToWebinar o a través de Twitter con el hashtag IoTBellatrix. También queremos recordarles que les vamos a estar enviando por mail en el transcurso del día de mañana, tanto los slides como la grabación del día de hoy. Bueno, Pablo, acá nos llegó otra consulta. Desde un entorno Windows, ¿se puede automatizar con Appium para dispositivos iOS? La realidad es que sí, se podría, pero con muchas limitaciones. A ver, mi recomendación es, dividamos las cosas por lo que son. Android, usemos Windows, Linux, lo que quieran. iOS es el mundo Mac, sigamos con el mundo Mac. Yo podría programar, porque de hecho yo código podría generar para cualquier cosa desde cualquier lado. En el fondo, escribir código es escribir código. Pero a la hora de correr todo ese código, les recomendaría usar Mac para todo por un tema de compatibilidades, de cómo correrlo y todo eso, y nunca lo hice de otra manera. Supongamos que existe una manera de hacerlo, tampoco se los recomendaría. Yo usaría Mac para lo que es Mac, porque es como su propio mundo y su propio... está totalmente separado del resto del mundo. Y cada vez va más en esa dirección, ¿no? Bueno, muchas gracias, Pablo, por tu respuesta. Acá nos están agradeciendo por compartir la experiencia. Bueno, gracias. La verdad que creemos que es algo que es absolutamente útil y que tal vez a ustedes están involucrados en algún proyecto de este tipo o se encuentran con la posibilidad de tener que encarar un tipo de estos proyectos y creemos que es muy útil poder compartir la experiencia de Pablo para poder ayudarlos a llevar adelante este tipo de proyectos, sobre todo siendo que no hay tanto material dando vueltas sobre lo que es QA en IoT. Sí, no, exactamente. La bibliografía que existe es bastante acotada con respecto a cualquier otro metodología o a cualquier otro tipo de testing que exista. IoT todavía está en pañales, si bien ya ni siquiera podemos decir que es el futuro, es el presente. O sea, todo está conectado ya a dispositivos físicos de algún tipo. Tenemos aviones que ya vuelan y se monitorean por IoT, autos que se manejan solos, de parrillas. O sea, nada, parque de diversiones completo que se maneja por IoT. Y la verdad que cada cosa va a tener su propia forma de testear. Obviamente lo de las parrillas, con lo de las parrillas les quise comentar un poco mi experiencia, la experiencia que vivió el equipo con el que estoy trabajando, donde todos los días aparte descubrimos cosas nuevas y formas nuevas de hacer las cosas, pero supongo que algunas de estas cosas se podrán adaptar a sus proyectos, otras cosas serán totalmente distintas, no es lo mismo manejar una parrilla que un auto se maneja autónomamente, pero sí queríamos dejar nuestra experiencia y ver si, y esperar que les ayude en algo, ¿no? Muchas gracias, Pablo. Acá nos están haciendo llegar el comentario de que te agradecen la respuesta anterior y te están diciendo que Appium Studio creen que ya está ofreciendo este tipo de soporte. Eh, bueno, les recordamos a todos que pueden hacernos llegar sus consultas. Todavía el espacio de preguntas y respuestas puede extenderse un poco más. Si alguien tiene alguna duda, este es el momento para acercársela a Pablo y consultarle tal vez de su experiencia si les puede dar alguna mano en sus proyectos o aclararles alguna duda técnica que tengan al respecto. Bueno, las consultas nos las pueden hacer llegar por el chat de GoToWebinar o a través de Twitter con el hashtag IoTBellatrix. A ver, aguardemos un segundito más, Pablo, a ver si alguien tiene alguna otras consultas. Bueno, acá nos están haciendo llegar un comentario de que quería felicitar a Bellatrix por la solución innovadora y que se puede aplicar a muchas necesidades diarias. El enfoque y estrategia de pruebas es bastante valioso y me parece que la aplicación la aplicaron de manera adecuada. Éxitos. Bueno, soy Fer, acá te están llenando un poco de Bueno, gloria. gracias. Bueno, a ver, acá nos están haciendo otra consulta. ¿Algún tip para QAs que quieran probar IoT sin ser developers? Es que sí, justamente sacando toda la parte automation y todo lo que tenga que ver con bajo y con ese tipo de librerías, yo tengo un equipo donde hay gente que no es developer, que justamente me viene con muchas de estas estrategias. Muchas veces me vienen con estos planteos de ir descubriendo a través de un ojo bien entrenado de QA, más allá de probar, porque en algún momento testear es la parte más fácil
de todo esto, pero encontrar qué funcionalidades o qué cosas pueden pasar, cuáles son los límites, encontrar qué cosas no estamos teniendo en cuenta, y ese tipo de cosas a veces hasta tienen mucho más valor que la prueba en sí mismo. Y el hecho de poder tener el ingenio que tiene un QA para encontrar ese tipo de cosas, lo hace tremendamente valioso tener una persona que no programa, pero que es una persona que puede ponerse a tratar de romper todo el tiempo, a buscar nuevas formas de romper la aplicación, a decir, pero no se nos ocurrió un escenario en el cual pasa tal cosa, que es algo que muchas veces los desarrolladores, y no quiero hablar mal de los desarrolladores, pues será hablar mal de mí mismo, y no me importa, muchas veces los desarrolladores tenemos más acotado el campo de visión. Muchas veces a los desarrolladores nos dicen, esto tiene que funcionar de una manera, y programamos para que las cosas funcionen de esa manera. Pero los QA pueden ver lo que hay en los alrededores de todo eso. Y nos sirve mucho que ellos sean los que propongan nuevas estrategias y que puedan ver un montón de estas cosas. Cuando yo hablaba de, por ejemplo, qué pasa si se corta la conexión, qué pasa si me voy del área del Wi-Fi, qué pasa si se me reseteó el celular, qué pasa si me quedé sin batería, ese tipo de cosas, los QAs son los que suelen ver antes que nadie qué pasa. Y son los primeros que pueden ver y verificar que esto funcione de acuerdo a cómo tiene que funcionar o que se defina cómo tiene que funcionar. Perfecto, Pablo. Entonces, digamos que no es una limitación el no ser developer para empezar a aplicar estrategias de Cuba en IoT. Así que invitamos a todos aquellos que estén curiosos en el tema como para que se animen si tienen la posibilidad de avanzar en algún tipo de estos proyectos. Acá nos llegó otra consulta. Dice, Pablo, tengo una pregunta. ¿Recomendarías Siculix para automatización de pruebas de aplicaciones de escritorio? Sí, Siculix lo que hace es comparación de imágenes. Así que sí, sí, son pruebas de escritorio y lo que tiene que ver con lo que hace a, por ejemplo, IoT, podría aplicarse, por ejemplo, si yo tengo una aplicación IoT que se tiene que manejar desde una PC, por ejemplo, yo podría ver que la imagen que me tiene que devolver el haber generado alguna acción con el hardware sea la correcta y de acuerdo a lo que está maquetado, por ejemplo. En esos casos sí se podría usar. Se me ocurrió ahora, ¿no? Que se podría usar para una cosa así, pero sí, sí, es una estrategia más y dependiendo de el proyecto, puede ser muy valioso o no. En un proyecto donde lo gráfico sea muy importante, aparte del manejo, sí, podría llegar a ser una herramienta bastante interesante para usar. Bueno, van surgiendo nuevas ideas a medida que van surgiendo nuevas preguntas. Ahí está. Ahí tiene una estrategia nueva. Eh, lo necesario acá se ve que es pensar rápido y tratar de pensar un poco out of the box, como para tratar de encontrar nuevas maneras de ir testeando y ir abriendo estos caminos de QA en IoT. Bueno, vamos a dar por cerrado el espacio de preguntas y respuestas, así que les agradecemos a todos por haber participado del seminario del día de hoy. Les recuerdo que, bueno, les vamos a estar haciendo llegar la grabación del seminario, así como la presentación, para que puedan revisarlo en caso de tener alguna duda sobre lo que hablamos el día de hoy. Y desde ya te agradecemos, Pablo, por toda tu experiencia brindada y compartida. Y los esperamos a todos en el próximo seminario. Les vamos a estar enviando información como para que se puedan seguir sumando. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias. Cualquier pregunta que tengan más adelante, escriban en Twitter y voy a estar respondiendo también. Así que Perfecto, bueno. Pablo, muchísimas gracias. Hasta luego y que tengan una buena tarde.